Hola, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que te has topado con algún conocido, pero no pudiste reconocerlo debido a que no traía sus lentes puestos y lo viste bastante borroso? Bueno, pues hoy les quiero confesar que a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Según yo, veo bastante bien y no debería usar lentes. Sin embargo, el optometrista desde hace un par de años me dijo que me detectó un pequeño nivel de astigmatismo y que por lo tanto tenía que usar lentes con un poco de graduación. Puedo ver perfectamente bien de cerca, pero mientras más lejos están los objetos, pues más borrosos los veo. Entonces, he escuchado este reclamo o este comentario, ¿no? Como, oye, te vi que pasaste de frente y no me saludaste, o ¿qué pasó? ¿Por qué no me quisiste saludar? Y bueno, con cierta pena he tenido que explicarles esto y he tenido que pedirles una disculpa debido a que no pude identificar correctamente los rasgos de su cara y pues a veces me da pena, ¿no? Si no estoy segura si es o no es, prefiero como evitarlo o de lo contrario simplemente ni siquiera pues los reconozco porque los rasgos faciales no son tan claros, ¿no? A cierta distancia. Esto me lleva a pensar que no soy la única. Esto me lleva a pensar que probablemente alguna de ustedes se identifica conmigo en este tema. Ya sea por estética o por nuestra edad o por gustos o preferencias, a veces decidimos no usar nuestros lentes y vivir así, viendo las cosas de lejos bastante borrosas. Pero esto no es pretexto. Si ya nos determinaron y ya nos dijeron que tenemos que usar lentes, bueno, pues esforcémonos por hacerlo porque es por nuestro bienestar. De forma personal es algo en donde yo tengo que disciplinarme. Pero bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? Se los estoy contando porque así como a mí me ha costado trabajo reconocer a algunas personas a lo lejos porque tengo astigmatismo, en la Biblia también podemos ver que cuando Jesús nació, muy poca gente en Israel lo pudo reconocer como el Mesías. Y no fue porque los otros, la mayoría de la gente, tuvieran astigmatismo, así como yo, como esta historia que les cuento, sino porque en realidad Jesús no llenaba ninguna de sus expectativas. Tampoco fue porque no lo estuvieran esperando, porque la Biblia dice que en ese tiempo mucha gente estaba esperando la llegada del Mesías, simplemente esperaban algo muy diferente. Ellos, la mayoría de los israelitas, estaban esperando un líder político y militar que llegara como un rey conquistador. Pero como nosotras sabemos, Jesús no llegó así. Jesús llegó en una familia común, en una familia sencilla y campesina. Muy probablemente también estaban esperando que el Mesías llegara con grandes fanfarrias y con una gran fiesta y fama. Pero como nosotras sabemos, tampoco fue así. Jesús llegó para nacer humildemente en un establo, casi en secreto. Por eso es que los únicos en Israel que lo reconocieron desde su nacimiento fueron personas humildes, gente común, gente sin fama. Los únicos israelitas que desde su nacimiento entendieron que Jesús era el Mesías fueron precisamente, como lo estudiamos la semana pasada, José y María. También los pastores, que de una forma sobrenatural y especial se les fue anunciada el nacimiento, la llegada del Salvador. También Simeón y Ana, que estudiaremos más adelante. Pero también hubo algunos extranjeros, como los sabios del Oriente, que aunque ellos en realidad sí eran ricos y eran prominentes, lo eran solamente en su cultura, allá en el lugar de donde ellos provenían. Pero en Belén, en realidad ellos también eran gente común, eran gente sin fama. En pocas palabras, estas poquitas personas que reconocieron a Jesús como el Mesías desde su nacimiento es como un puñado de personas nada más, así como a veces lo decimos, y básicamente eran nadie. Aquí en Lucas, el pasaje que vamos a leer el día de hoy y que ya leímos un poquito la semana pasada, menciona a Ana como la última testigo que reconoció a Jesús como el Mesías desde su nacimiento. Te pido que vayas buscando en tu Biblia el pasaje que vamos a leer hoy. Es un pasaje bastante cortito. Es Lucas, capítulo 2, de los versículos 36 al 38. Esta persona, Ana, no es mencionada en ninguna otra parte de la Biblia nunca más. Solamente se menciona en estos 3 versículos, pero son suficientes
para establecer su reputación como una mujer genuina y como una mujer extraordinaria. Vamos a leerlo juntos. Versículo 36, Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La semana pasada, cuando hablamos de la historia de María, la madre de Jesús, leímos este pasaje en donde José y María deciden llevar a Jesús, un bebé casi recién nacido, al templo. Y estando ahí en el templo, Simeón, un hombre que era justo y recto, un hombre que estaba esperando la llegada del Mesías, tomó a Jesús en sus brazos y proclamó una profecía sobre él. Y en ese instante, sorprendente, en ese instante dice Lucas, en lo que acabamos de leer, que Ana, presentándose inmediatamente, entendió lo que estaba pasando y entendió que ese bebé era Cristo, era el Mesías tan esperado. Ella, Ana, así como cada una de las mujeres extraordinarias que hemos visto a lo largo de este estudio, conocía perfectamente las Escrituras y conocía también las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Ella entendió que la salvación del pecado y la futura bendición de Israel dependían de este momento, de la llegada del Mesías. Su anhelo de ver al Mesías fue cumplido un día cotidiano, un día normal en el que ella cumplía con su rutina dentro del templo. Parece que Ana solamente se presenta en una viñeta muy pequeñita del Evangelio de Lucas, pero en realidad esa pequeña viñeta nos revela la importancia de su vida y la importancia de su testimonio. Ella fue bendecida por Dios para ser parte de ese pequeño puñado de personas que reconocerían a Jesús como el Mesías desde su nacimiento y que entenderían la trascendencia de su llegada. Ella, cuando lo entendió, no hizo ningún esfuerzo por guardarlo en silencio, sino que por el contrario se convirtió en uno de los primeros testigos y los más perdurables de Cristo. Aún ahorita, en este momento y la semana pasada que estuvimos leyendo el Evangelio de Lucas, su testimonio, la vida de Ana, sigue impactándonos, aún ahora en el 2021, porque Dios quiso que ella fuera parte de ese puñado pequeño de testigos fieles. De hecho, ese es el título de la clase de hoy. Ana, un testigo fiel. Vamos a desglosar un poquito estos 3 versículos que vimos. Lucas 2:36. ¿A qué se refería Lucas con la palabra profetisa? Porque dice que ella era una profetisa. En realidad, Lucas no estaba sugiriendo que Ana predijo el futuro, porque ella no era una adivina. Tampoco está sugiriendo que Ana tenía como una revelación especial y nueva que dar al pueblo de Dios. Para nada. La palabra profetisa que Lucas utiliza en este pasaje en realidad solamente se refiere a una mujer que hablaba de la palabra de Dios. Actualmente, cualquier predicador que declara fielmente la palabra de Dios puede ser llamado de forma general bíblicamente un profeta. Sin embargo, les llamamos pastores o maestros. Una profetisa también en nuestros días en realidad podría ser una mujer dedicada excepcionalmente a enseñar y compartir con otras la palabra de Dios. En otras palabras, después de ver lo que se refiere a la palabra profetisa, Ana muy probablemente era una maestra del Antiguo Testamento, entonces ella, como ministerio dentro del templo, probablemente se dedicaba a dar instrucción, a dar enseñanza a las mujeres que venían al culto. También muy probablemente tenía un ministerio de aliento, en donde ella se acercaba a las mujeres para darles palabras de ánimo, para darles palabras de consuelo, de dirección, pero siempre conforme a la palabra de Dios. Nada entonces en toda la Biblia nos indica que Ana específicamente estuviera dando revelaciones nuevas o prediciendo cosas relacionadas al futuro o adivinando cosas así. No es eso a lo que se refiere aquí Lucas. Es más, solamente se llamaba profetisa porque siempre proclamaba la palabra de Dios. Y esto también se confirma porque en toda la palabra de Dios muy pocas veces vemos que Dios habló a su pueblo a través de mujeres.
Pero eso sí, en ninguna parte de las Escrituras se dice que las mujeres ejercieron el oficio de profetas. Entonces, así como Ana dedicó su vida a guardar la palabra de Dios en su corazón, vemos que su mente también estaba llena de la palabra de Dios y por lo tanto sus conversaciones también. Nosotras como hijas de Dios, ¿cómo podemos imitar a Ana en este aspecto? ¿Cómo podemos aprender de ella en este aspecto? Bueno, pues ya lo hemos hablado antes también y la Biblia siempre nos va a animar y siempre nos va a dirigir hacia dedicar tiempo al estudio de la Biblia, del estudio de las Escrituras. Hay algunos pasajes que me gustaría compartir contigo. No los voy a leer todos a causa del tiempo, pero hay algunos que me gustaría que compartamos juntas. Vamos a nuestra Biblia ahora al libro de Salmos, Salmos 119. Este capítulo, en general, describe la importancia de la palabra de Dios. Y no nada más eso, sino que describe para qué sirve, para qué es útil hacia nosotros. Es un capítulo bastante largo, pero vamos a leer solamente 2 versículos o algunos versículos. 119, versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios hace que nuestro camino sea puro. Muchas veces nos preguntamos, bueno, y es que no conozco la voluntad de Dios o no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si venimos a leer este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que para conocer la voluntad de Dios debemos estudiar la palabra de Dios, porque solamente en ella conoceremos al Dios en el que creemos y el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso dice, ¿cómo puedo tener un camino puro, un camino recto? Dice, guardando su palabra. Y cuando nos referimos a guardar su palabra, nos referimos a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, a memorizarla, a pasar tiempo, a dedicar tiempo en ella. Ahí mismo, en el capítulo 119, vamos a avanzar al versículo 28. Dice el 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. En este versículo vemos que la palabra de Dios nos fortalece en tiempos difíciles. Estoy segura que tú, así como yo y muchos otros, hemos estado viviendo tiempos difíciles. No nada más este último año, sino probablemente desde hace un tiempo más. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de corrupción. Vivimos en un mundo donde la enfermedad está a la orden del día y donde también los problemas, los conflictos y la escasez llegan en cualquier momento. Pero aquí vemos en este versículo, en el versículo 28, que aunque a veces existe ese sufrimiento, dice, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, porque la palabra de Dios es lo único que nos fortalece en los tiempos de dificultad. No dudes en leer tu Biblia cuando estás pasando por momentos de dificultad. Vamos también a Mateo 4:4. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos da vida. En Hebreos 4:12, este es un versículo que nos ayuda a ver que la palabra de Dios revela nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice quiénes somos nosotros, nos vemos ante un espejo y entonces podemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios. Vamos a leerlo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de la palabra de Dios podemos reconocer el pecado en nuestro propio corazón, para entonces poder venir, confesarlo, arrepentirnos y pedir perdón. También en Juan 8:31 y 32 vemos que los verdaderos discípulos de Jesús permanecen en su palabra. Y en Colosenses 3:16, que es un pasaje que hemos estado ya leyendo bastante en este estudio bíblico para mujeres, dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Y por último, acompáñame a leer 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos con diligencia estudiarla para que entonces podamos trazarla rectamente, correctamente. Estos versículos que acabamos de leer, esto es precisamente lo que hacía Ana. Ella puso toda su confianza en las Escrituras y no nada más las estudiaba y las conocía, sino que vivía conforme a ellas. Ella dedicó su vida entera a conocer las Escrituras y a hablarle a otros sobre ellas. El día de hoy hacen falta mujeres como Ana, en cada iglesia, en cada familia, en cada matrimonio. Mujeres que conozcan la Biblia y que hablen de ella en cada oportunidad que tengan, que sean sensibles para identificar a las personas que están sedientos de la palabra de Dios, que están sedientos de conocer a Jesús, al Mesías, al Redentor. Y que entonces, así como Ana, tengan con prontitud el deseo de hablar a otros de Jesucristo. No dejes pasar más tiempo esperando a volverte una súper erudita en el conocimiento de la Biblia. La verdad es que estoy segura que Dios ya te ha enseñado muchas cosas, que Dios ya nos ha enseñado muchas cosas y somos llamadas a hablarle a otros de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, sin descuidar el estudio constante de la palabra de Dios. Y no debemos tener miedo, porque debemos recordar que cuando hablamos de la palabra de Dios no estamos solas. Dios está con nosotras. Es Él mismo el que nos capacita para poder hacerlo. Vamos a leer este versículo, este pasaje que está en Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Lo tengo aquí y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotras como hijas de Dios somos llamadas a enseñar a nuevos discípulos, como nos somos llamadas a enseñar a otros, debemos tener esto por seguro, como dice Mateo 28, que Jesucristo está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Pidámosle a Dios que sea Él quien ponga en nuestro corazón ese deseo ferviente, así como estaba en el corazón de Ana, para que podamos estudiar la Biblia con diligencia y que también podamos empezar a hablar a otros de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Hagámoslo a partir de hoy. No lo dejemos para mañana. También como siguiente punto vemos que Ana se identifica como la hija de Fanuel de la tribu de Aser. ¿Y por qué quiero hacer una pausa en esta parte? Porque su genealogía es poco común. Te voy a platicar un poquito. Aser fue el octavo hijo de Jacob. Eso significa que Ana era parte de un pequeño grupo de creyentes que permanecieron fieles a Dios en medio de la apostasía y que tuvieron que abandonar la tierra de sus antepasados y sus propiedades en el reino del norte, que era Israel, para ir al sur dirigiéndose al reino de Judá. Entonces, ya sea porque emigraron antes de que Israel fuera conquistado por los sirios o porque estaban entre los pequeños grupos dispersos que fueron exiliados y que retornaron de la cautividad. No conocemos los detalles, pero como haya sido cualquiera de estas, lo que sí sabemos es que al mencionar esta parte de la genealogía, Lucas deja en claro que Ana era parte de ese pequeño grupo remanente, de ese pequeño remanente de creyentes fieles a Dios. Y el hecho de que Ana descienda de la tribu de Aser nos deja ver con claridad que la mayoría de su herencia se debe solo a la gracia de Dios. Por eso es que Ana es una muestra viva de la fidelidad de Dios para aquellos que le temen, para su pueblo. Probablemente alguna de nosotras también somos parte de ese pequeño remanente de creyentes en medio de tanta incredulidad. Piensa un poquito en esto. ¿Cuántos de tus familiares son cristianos? Probablemente tú eres parte de ese pequeño remanente de creyentes fieles a Dios en medio de la incredulidad que puede haber en tu familia. ¿O cuántos de tus conocidos en las esferas que te desenvuelves son cristianos? Muy probablemente eres parte de ese pequeño remanente de creyentes en medio de tanta incredulidad. Piensa también un poquito en tus hijos o en tus amigos más cercanos. ¿Cuántos de ellos son cristianos?
Muy probablemente también eres parte de ese pequeño remanente. Así como Ana permaneció fiel, nosotras también podemos permanecer fieles a Dios a pesar de ser minoría. Y no solo eso, sino que Dios nos da la oportunidad y la obligación de hablarle a todos aquellos que no conocen a Cristo sobre la maravillosa esperanza que tenemos en Él. En este caso, la ascendencia de Ana fue pasando generación tras generación esa enseñanza de fidelidad a Dios y de fe en las Escrituras y de fe en las promesas de Dios y de confianza en ellas. Por eso es que por eso que se menciona esa parte de la genealogía de Ana, porque Ana puede ser muestra de la gracia de Dios y de la fidelidad de Dios para aquellos que lo buscan y le temen. Tal vez tú puedes ser esa primer ficha de todo un dominó que puede empezar a pasar a la siguiente generación la enseñanza correcta de la palabra de Dios, de quién es Dios, de qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios sobre Dios mismo. Y no solamente dichos que has escuchado, historias que por ahí se cuentan o ideas que otras personas comentan. No, probablemente tú y yo pudiéramos ser esa ficha del dominó que inicia un nuevo camino, un camino de confianza en el Dios verdadero, un camino de fe en el Redentor, en el Mesías, en Jesucristo. En la Biblia vemos ejemplos de mamás y de abuelitas que enseñaron a su descendencia, a sus hijos, acerca de la palabra de Dios con fidelidad. Un ejemplo muy claro es la mamá y la abuelita de Timoteo, Loida y Eunice, quienes con mucha claridad y con mucha fidelidad le enseñaron a Timoteo acerca de las Escrituras. Esto nos lleva a nosotras a ser animadas también a enseñar lo que dice la palabra de Dios a la siguiente generación, a nuestros hijos o a nuestros nietos también. Debemos pedirle al Señor que sea Él quien fortalezca nuestro corazón y quien nos guíe para poder cumplir con esta tarea tan importante que Él nos deja a todos aquellos que confiamos en Cristo. Pero acuérdate, lo que leímos hace ratito, no estamos solas, Dios está con nosotros. Y también esto se confirma en el libro de Hechos. Acompáñame a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Lo voy a leer, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Me gusta mucho que aquí dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, si tú eres hija de Dios, el Espíritu Santo ya mora en ti. Y dice que entonces podremos ser testigos de Cristo. ¿Te acuerdas cómo se llama la lección de hoy? Se llama Ana, un testigo fiel. No nada más ella puede ser testigo de Jesús, también nosotros podemos ser testigos de este Dios en el que creemos, de este Redentor que es verdad, Jesucristo. Y dice aquí que le hablaremos de Él, de Jesucristo, a toda la gente en todas partes. Pidámosle a Dios que nos permita ser sensibles a la necesidad que la gente tiene de conocer al Salvador, al Redentor de este mundo, y que también nos permita ser valientes para que, a pesar de ser minoría, podamos hablarles con claridad y podamos hablarles con gozo sobre la esperanza que hemos encontrado en Jesús. Y ahora viene una parte diferente en la vida de Ana. No todo era color de rosa. En nadie la vida siempre es todo color de rosa. Y ella no era la excepción. Pero especialmente ella no había disfrutado de una vida muy fácil. En estos versículos que leímos sobre ella vemos que todo su mundo se había destrozado por la tragedia cuando, al ser ella muy joven, al parecer aún antes de haber tenido hijos, su marido murió. Su marido murió a los 7 años de matrimonio. Y desde ese momento ella permaneció sola. La Biblia dice que Ana era de edad muy avanzada. Y por lo que dice este texto, podemos suponer que muy probablemente ella era una viuda de 84 años. Es decir, había permanecido viuda por más de 6 décadas. En ese entonces y en esa sociedad, ser viuda significaba casi un sinónimo de pobreza extrema. Era extremadamente difícil ser una viuda. Por eso es que también en 1 de Timoteo 5, Pablo recomienda que las viudas vuelvan a casarse. Pero en el caso de Ana, ella permaneció viuda por más de 6 décadas.
Por lo tanto, es muy probable que Ana viviera de la caridad o que viviera de lo que sobraba, lo que iba sobrando de la herencia de sus antepasados. Pero de una forma u otra, estamos seguras que debió haber llevado una vida pues limitada, una vida escasa, una vida casta y sobria. También Lucas dice que ella servía a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Entonces así podemos ver como el cuadro completo de cómo era la vida cotidiana de Ana. Era una mujer viuda, una mujer anciana, pero también una mujer digna y serena. Lucas dice que ella no se apartaba del tiempo y literalmente se refiere a que Ana vivía en el templo. El templo era una construcción bastante grande y así como se describe en Nehemías 13, podemos ver que en el patio exterior tenía algunos departamentos. Estos eran como unos cuartos modestos usados como habitaciones. Generalmente eran para los sacerdotes que vivían en el área del templo mientras ellos cumplían con sus 2 semanas de servicio anual. Y quizá a causa de la fidelidad de Ana y de sus obvios dones espirituales en el templo, de su fiel devoción al Señor y de su constante consagración al ministerio del ayuno y de la oración, es que los oficiales del templo le hubieran provisto o le hubieran dado esta pequeña pieza, este pequeño cuarto habitación. No conocemos los detalles, pero como haya sido, el Señor fue quien le proveyó a Ana por su gracia de tener un lugar en el templo. Es obvio que Ana era una mujer completamente devota a Dios, especialmente porque dice que hacía ayunos y oraciones. Y hablando del ayuno, abstenerse de comida solo porque sí, en realidad no tiene ninguna utilidad espiritual, ni mística, ni nada por el estilo. Sin embargo, el ayuno con oración permite ver un corazón tan consumido, tan enfocado en la oración y tan ansioso por recibir las bendiciones buscadas, que la persona simplemente no tiene interés en la comida y decide enfocarse y dedicarse en Dios, en la oración. Es ahí entonces cuando el ayuno verdaderamente tiene utilidad y valor. Ana aparentemente había tomado esto ya como un hábito por más de 60 años. Vemos que Ana era una mujer bastante apasionada. ¿Sobre qué estaba orando Ana todo este tiempo? Seguramente por muchas cosas, pero obviamente ella estaba clamando a Dios constantemente para que enviara al libertador prometido, al Redentor, al Mesías. Y la fe que tenía Ana tan asombrosa provenía precisamente del hecho de que ella conocía las Escrituras, confiaba en las promesas de Dios. Nosotras debemos imitar a Ana en este sentido. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos al Dios en el que creemos, si no conocemos las promesas que hay en la Biblia para nosotras, entonces muchas veces la angustia, la aflicción y la desesperación y el sufrimiento pueden llegar a nublar nuestra vista. Y entonces en ese momento perdemos de vista al Dios verdadero y nos enfocamos en nuestras aflicciones del momento. Sin embargo, cuando conocemos la Biblia y conocemos al Dios en el que creemos, Él va a ser siempre quien nos haga ver con claridad su voluntad y sus propósitos, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los conflictos y del sufrimiento también. Por eso es que podemos ver cómo Ana tomaba la palabra de Dios en serio. Era obvio que ella pasaba tiempo estudiando la palabra de Dios y no nada más eso, sino escudriñándola, rascando, aprendiendo cada vez más para compartirlo a otros. Ella sabía en su corazón con certeza que el Mesías llegaría, porque confiaba en la palabra de Dios. Y seguramente su oración número 1 era que el Mesías llegara pronto. Recordemos que ella pertenecía a este remanente pequeño, a este grupo pequeño de creyentes y no a la mayoría apóstata. Ella amaba de verdad a su Señor y creía genuinamente en su palabra. Por eso es que podemos decir que Ana era una mujer extraordinaria, una mujer asombrosa y notable. Quizá una de las personas más devotas que podemos encontrar en la Biblia. No hay nadie más que venga a la mente que se ponía a ayunar y a orar fielmente por más de 60 años. Pero lo sorprendente es que en este punto Dios está casi cerca, a punto de darle la respuesta de sus oraciones, de tantas oraciones y de tanto ayuno que ella dedicó al Señor. Y lo va a hacer de una forma padrísima, de una forma especial. En el versículo 38, que es el último, dice:
que justo cuando Simeón pronunció la bendición profética sobre Jesús, en ese instante, Ana iba pasando. Y quiero que pensemos en esto. El templo no era un lugar pequeño, ni era un lugar vacío donde fuera súper fácil identificar a las personas o ver de lejos quién era. Para nada, por el contrario, el templo era una construcción enorme, rodeada por una explanada llena de miles de personas que caminaban de un lado a otro casi a toda hora, estaba lleno. En este evento que sucedió cuando José y María llevaron a Jesús al templo ese día, ellos no conocían a Simeón, pero la providencia de Dios los reunió. También podemos ver que en ese mismo instante, justo cuando Simeón se reunió con José y María y Jesús, en ese mismo momento Dios también de forma providencial condujo a Ana, a esta mujer anciana, a esta mujer viuda, ahí, a un lugar cercano, justo donde ella podía escuchar la bendición profética que Simeón estaba proclamando para Jesús. La descripción que vemos en el versículo 38 dice eso, dice, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios. Repentinamente, todo aquello por lo que Ana había estado orando tanto, sucedió. Estaba enfrente de sus ojos. Un bebé envuelto en una pequeña cobija en los brazos de Simeón. Por fe, ella supo instantáneamente que la profecía de Simeón era verdad y que Dios acababa de responder o estaba respondiendo a sus plegarias. Por eso dice que inmediatamente ella se puso a dar gracias a Dios. Y todos esos años de peticiones se convirtieron en alabanzas. Podemos imaginar cómo es que se sintió Ana. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Has podido identificar con claridad una petición de oración contestada? Con claridad, en donde tú sabes que es Dios quien acaba de contestar esto. ¿Cuánto gozo trae a nuestro corazón? Ahora multiplícalo por muchísimas veces. El gozo de tantos años de peticiones, de tantos años de ayuno y oración cumplidos en ese instante, frente a sus ojos, en carne y hueso. Ella estaba viendo al Mesías. Por eso es que ella decidió alabarlo y decidió no callarse el secreto. Y empezó a hablarle del Mesías a todos, a toda la gente que venía. Dice también ahí en el 38 que ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todos aquellos que esperaban la redención de Jerusalén, que sabían que las escrituras eran verdaderas, que confiaban en Dios, que sabían que era verdad, a todos ellos Ana les decía, ya llegó, el Mesías está aquí, y no dejaba de hablar del niño a cada uno de ellos. De manera literal, esto se convirtió en su mensaje de por vida. El Mesías había llegado, Ana lo sabía y quería compartirlo con todos. Por eso es que ella fue una de las primeras testigos del nacimiento de Cristo, del Mesías en este mundo y obviamente una de las más constantes también. No se vuelve a mencionar a Ana en la Biblia, no sabemos qué pasó después, pero muy probablemente esta fue la única vez que ella vio a Jesús. No lo sabemos con certeza, pero no importa, porque ese momento fue suficiente. Fue suficiente para que ella no parara de hablar de él nunca jamás y lo compartiera con todos. Así es como esta mujer extraordinaria, quien había vivido tantos años pidiéndole a Dios, hablándole a Dios como una prioridad, ahora era conocida por hablarle a la gente acerca de Dios, por hablarle a la gente acerca del Redentor, del Mesías esperado. Podemos imitar a Ana también nosotras. Somos llamadas a confiar en el Señor y a no quedarnos en secreto. A la esperanza que conocemos de salvación y de vida eterna, no guardarla para nosotras, no retenerla y quedarla en secreto, sino por el contrario, compartirla con otros y ser sensibles a la necesidad de otros. Gracias a Dios por la vida de Ana. Es una mujer extraordinaria que nos deja un gran ejemplo. Y bueno, pues vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por esto. Amado Dios, muchas gracias por esta mujer extraordinaria, por Ana, porque nos dejas guía, Señor, nos dejas ejemplo de lo que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres que dediquen tiempo al estudio de tu palabra, Señor, que te conozcamos, que conozcamos al Dios verdadero y que podamos también hablarle a otros, platicarlo con otros, Señor, con todos aquellos que necesitan conocer al Salvador. Pero también, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de ser tus hijas, por la bendición que nos das de conocerte
y sobre todo gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo este día. Nos vemos, si Dios permite, la siguiente semana. Y por cierto, no quiero despedirme sin antes decirles la tarea. Son varios versículos o varios pasajes que me gustaría compartir con ustedes. La semana que entra no vamos a hablar de una mujer, vamos a hablar de un par de mujeres. Va a ser como quien dice 2 por 1. Y por lo tanto hay varios pasajes chiquitos que tenemos que leer, pero a eso es a lo que hemos sido desafiadas el día de hoy, así es que pues manos a la obra. Si tienes donde anotar, vamos a anotar estos pasajes. Es Lucas 10 del 38 al 42, Juan 11 del 1 al 45, Juan 12 del 1 al 7, Mateo 26 del 6 al 13 y Marcos 14 del 3 al 9. Ojalá puedas tener el tiempo suficiente en tu agenda y en tus actividades para poder leer estos pasajes previamente a la siguiente semana. Pero si no, que no sean pretexto. Si Dios permite, nos conectamos de nuevo el siguiente miércoles. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Hasta luego.